Hola y bienvenidos, iba a decir una vez más, pero más bien nuevamente. Bienvenidos nuevamente a mi nuevo podcast. Hacía ya una eternidad que no estaba por aquí y si os soy sincera, hace un mes me hubiera parecido una locura el que yo pudiera estar aquí. O sea que, bueno, ha sido un proceso muy largo, un proceso de 4 años y hemos llegado a he llegado a la conclusión de que, bueno, pues crear contenido me apasiona, el podcast me sale solo y me sale del alma y quiero enseñaros todos los aprendizajes que he aprendido, bueno, por las malas a veces, durante estos 4 años. Entonces, este es un nuevo podcast, como podéis ver, y si no os habéis dado cuenta, ya os lo digo, el podcast se llama Renacida, porque realmente he vuelto a nacer, porque he estado muerta en vida. Ya os lo venía diciendo en mi anterior podcast, Vive de tu influencia, que me había muerto en vida. Bueno, pues al estar muerta en vida, he decidido que este podcast se va a llamar Renacida y os iba a hablar desde el alma, ¿vale? Bueno, quiero crear un espacio íntimo donde no necesitas tenerlo todo claro. Yo tampoco lo tengo todo claro, obviamente he renacido, pero sigo aprendiendo, gracias a Dios, y sigo trabajando en ciertas cosas. No necesitas estar perfecta para volver a ti. Quiero que sea un espacio donde podáis escuchar los episodios. Obviamente va a haber episodios en los que voy a hablar yo solo de mis aprendizajes, opiniones y creencias, pero me gustaría que fuera un espacio también donde pueda traer, bueno, pues gente que domine diferentes áreas, que por supuesto me lo vais a ir diciendo vosotros en función de lo que queráis que hablemos, y que sea un espacio íntimo, un espacio donde vienes cada vez que necesitas volver a ti, porque perderse es muy fácil y más hoy, en la vorágine del día a día. Entonces quiero hacer este podcast Renacida, que sea un espacio donde pares unos minutos y puedas volver a ti, que sea tu refugio, tu recordatorio, ¿vale? Tu susurro del alma. Tu susurro del alma que te diga, eres perfecta, no necesitas saberlo todo. Si realmente quieres hacer eso o ir a por ello, vete, porque tu alma siempre es más poderosa que tu mente. Así que bueno, para los que no me conocéis, mi nombre es Sara Barriuso y juntas vamos a hablar sobre algo que he aprendido a base de caerme una y otra vez. De hecho, creo que estos últimos 4 años, mi frase más repetida tanto en Instagram como en el podcast es ¡Hola de nuevo! Me he caído y he vuelto a venir. Creo que estuve apareciendo así 3 veces que dejé de publicar y volví. La verdad que lo que es tesón y fuerza de voluntad no se me puede achacar que no tenga. Pero bueno, me he caído muchas veces, también me he levantado muchas veces. Y quiero este primer episodio del podcast, Renacida, dedicarlo al arte de florecer en silencio. Cosa que es muy complicada. Las últimas, sobre todo el silencio, en la era que estamos viviendo. Las últimas veces que yo me he ido, porque estaba rota, obviamente, era como, venga, tienes que volver, tienes que crear, vas a perder todo lo que has estado trabajando, tienes que parecerte a cierta persona, tienes que crear como esa persona porque mira que tiene éxito. Lo mejor que hice en abril del año pasado es desaparecer, pero desaparecer de todo, o sea, desaparecer y volver a mí. Desaparecer ya no de mostrarme en las redes sociales, sino desaparecer de consumir redes sociales, desaparecer de consumir todo aquello que no nutría mi alma, desaparecer de aquellas conversaciones que son banales o catastróficas. Cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con esto, porque una de las razones por las que me volví a caer fue por juntarme con personas que ya previamente me había separado, conversaciones que no te aportan nada y dices, va, ¿qué daño me va a hacer si estoy en un entorno que la gente piensa que todo es difícil, que cuesta muchísimo todo, que va a venir una crisis, que para qué te pones si te van a robar, que para qué te pones si vas a tener que pagar más, que para qué ganas más si luego vas a tener más problemas? Ojito, porque tú te puedes estar trabajando mentalmente mucho tu fuerza de voluntad para llegar al objetivo que tú quieras llegar. Y una hora, media hora con este tipo de personas, al día siguiente te levantas diciendo, pues tienes razón, ¿para qué lo intento? Sí, no sé quién ha fracasado. Sí, luego voy a tener más problemas. Sí, cuidado con esto.
Yo ahora sí que soy súper puritana y no me junto, lo siento, a círculos que... No digo que no, que solo me junte a círculos de gente que solo me diga lo que yo pienso. Al revés, a mí me encanta debatir. Me encanta, soy una apasionada de debatir. Pero, es más, me gusta que me hagan cambiar a veces de opinión o reflexionar. Pero hay con ciertas personas que esto no va a pasar porque ellos están en otro nivel de conciencia. Ellos todavía no han visto ciertas cosas y a lo mejor, bueno, van a seguir así toda su vida. No lo sé, es su camino, no es el tuyo. Entonces tampoco tú tienes que estar predicando ni haciendo que la gente cambie de idea. Simplemente te separas y vas con gente que te estimule. Pero vamos a seguir con el podcast. Me he hecho un guión, pero como veis ya lo he roto. O sea, en los primeros 6 minutos ya he hablado de lo que me ha dado la gana. Esto es muy Sara. Así que nada, voy a leer, no a leer, pero voy a intentar ir paso a paso por el guión que más o menos he hecho, porque os quiero contar mucho en este episodio, ¿vale? Básicamente esto de florecer en silencio viene porque hace unos días, bueno, pues yo estaba programando todo el contenido, ¿no? Y claro, yo estaba programando mi contenido en Instagram, mi contenido en YouTube, mi contenido en podcast, mi contenido en TikTok, súper bien, ¿no? Y era como, pues mira, sí, voy a definir mis pilares de contenido. Los que me conocéis de mi etapa anterior, sabéis que yo me dedicaba a esto. Entonces era como, esto lo tengo dominado, voy a definir mis pilares de contenido. Según mis pilares, pues todo el mes de junio voy a ir poniendo que tengo que publicar en Instagram, TikTok, en YouTube, Y de repente hubo algo que me hizo pararme en seco y decir, espera, Sara, mira, se me ponen los pelos de gallina. ¿Estás haciendo las cosas como se supone que hay que hacerlas? Que es la misma situación que te llevó a caerte. ¿En serio quieres seguir trabajando así? Con la presión de tengo que publicar, tengo que hacer este contenido, sin realmente pensar si ese contenido va contigo, si tú crees que va a aportar algo, si es creativo. Entonces sentí como una angustia en el pecho, como fue la misma angustia que me hizo parar hace 4 años, y dije, no hay necesidad. Ya sabes cómo se trabaja así. Ya sabes cómo se trabaja de hay que publicar una vez al día, hay que publicar no sé qué. Ya sabes cómo se trabaja así. Y eso a ti no te funciona. Eso a ti te hizo morirte, ahogarte, porque yo soy una persona muy creativa, cosa que durante toda mi vida me han dicho que no era nada creativa. Pues sí, señores, soy muy creativa, y a mí esa es su estructura, ese orden sin alma, sin creatividad, eso es lo que me mata. Eso es lo que se supone que había que hacer, y eso es lo que no se supone, sino te llevó a caerte. Entonces, no vuelvas a cometer el mismo error. Vale, has decidido que quieres volver. Hace 2 días sería impensable, ya lo has decidido. Quieres volver, lo has meditado, lo has hablado con tu alma, con lo que creáis, y bueno, quieres volver, vale, pero no como antes, no repitiendo viejos patrones. Estaba básicamente volviendo, o sea, si yo hubiera seguido ese plan de contenidos, volvería al agotamiento mental disfrazado de productividad. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque hoy mucha gente está ahí. Está agotada mentalmente, diciendo y mintiéndose, diciendo que si no, no es productiva. Si no hago 20.000 cosas al día, no soy productiva. Si no tengo 30.000 ventanas abiertas del ordenador, no soy productiva. Si no estoy estresada, he llegado a oír, si no estás estresado es que no estás haciendo nada. Verás, aquí tengo algo yo que decir. En mis épocas de más estrés he sido lo menos productiva que te has podido echar la cara. Sí, estaba haciendo 20.000 tareas. ¿Terminando? Ninguna. ¿Haciéndolas bien como yo quería hacerlas? Ninguna. Así que estaba disfrazando ese agotamiento mental de productividad. Y ahí supe que algo no iba bien. ¿Por qué lo supe? Porque ya he pasado por ahí. Claro, obviamente. Si no has pasado por ahí, no pasa nada. Aquí está este podcast que te voy a hablar por todo lo que he pasado para que tú no pases por ahí. Pasarás por otras cosas, pero por ahí no pases. Entonces, yo lo supe identificar, porque según me estaba emocionando por volver a crear contenido con mis nuevos 6 pilares de contenido editado, o sea, nuevos, estaba planificando y me estaba dando un ataque de ansiedad, me estaba sintiendo una presión en el pecho y me estaba volviendo a desmotivar. O sea, tan rápido me motivé, me desmotivé.
¿Qué es lo que hice? Esta vez no forcé. O sea, no me traicioné. Que de aquí viene esta caída. De una traición que hice conmigo misma una vez, que estaba en una reunión y unos señores que me dijeron que yo no sabía de negocios, que mejor que hablara mi pareja, porque yo me maquillaba muy bien y era muy mona, pero no sabía de negocios. Y no sabéis las veces que me he arrepentido de no haberme levantado de esa silla e irme. Y a raíz de ahí fue todo picado, porque a raíz de ahí les di el poder de decirme cómo tenía que comunicarme, cómo tenía que vender, qué tenía que vender, qué tenía que hacer, cómo tenía que vivir, porque todo lo que a mí me gustaba estaba mal hecho. Entonces, esta vez dije, no, Sara, esta vez no te vas a traicionar. Si esta vez tú sientes que algo no va bien con esto, no pasa nada. No quiere decir que tú no quieras llegar ahí, no quiere decir que tú no quieras llegar a crear contenido, sino que no lo quieres hacer de esa forma. Y porque se supone que hay que hacerlo de otra forma, no quiere decir que esa forma vaya contigo. No sé si me he explicado bien, ¿no? Lo que he dicho. Entonces, lo que hice fue parar, respirar, me fui a dar un paseo con Yasote y me pregunté, vale, ¿qué estoy olvidando de mí? O sea, ¿dónde me estoy traicionando en esta planificación de contenido, ¿no? Porque yo ya conozco ese lugar del agobio, yo conozco ese lugar de tengo que publicar, tengo que hacer, tengo que parecerme a, tengo que comunicar como, ya lo conozco. Es el lugar donde me desconecté. Y te desconectas sin darte cuenta, porque al final entras en una vorágine que, oye, tienes éxito. Claro, claro, cuanto más publiques, más gente te ve. Y llega un momento que te es muy difícil parar, porque dices, sí me va bien, aparentemente, aunque por dentro estoy rota. Y es muy difícil darse cuenta por miedo, por exigencia y también por volver a fallar otra vez. Porque dices, ostras, otra vez voy a parar esto porque no me gusta. Parezco una niña caprichosa. No, no eres una niña caprichosa. Simplemente es que estás averiguando cómo te gusta trabajar, cómo te gusta hacer negocios. A mí no me gusta hacer negocios de una forma agresiva. A mí no me gusta hacer negocios de una forma que siempre me han dicho que se hacían los negocios. Es válido, porque los quiero hacer con alma y los quiero hacer como yo quiero hacerlo. Entonces creo que muchas veces confundimos florecer con mostrarnos, ¿no? Con estar activas, visibles, haciendo. Pero hay una forma de florecer, cuando hablo de florecer es de volver a ti, que no necesita hacer ruido, no necesita de validación, no necesita de likes. Y esa pasa por dentro. O sea, muchas veces estamos mal y hacemos cosas, pues eso, necesito salir, necesito ir con mis amigos, necesito irme de fiesta, necesito viajar, necesito que llegue el fin de semana para desconectar, necesito las vacaciones para desconectar, necesito hacer. Mientras hago no pienso. Pero no estás volviendo a ti. No estás viendo qué es lo que te está haciendo huir. No estás viendo por qué necesitas hacer todo ese ruido para no estar solo o sola contigo mismo. ¿No? ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué te duele? Que esa es la parte de florecer, lo que nadie ve. Lo que ocurre cuando eliges escucharte. Lo que ocurre cuando eliges decir, no, esto no va conmigo. Y yo me acuerdo que yo de pequeña me escuchaba mucho más que de adulta. No, me acuerdo en la época de los 18, los 18, antes. Yo fui un poco parda, pero bueno, en la época de antes que todo el mundo quedaba para hacer botellón, yo no. Yo tenía las narices de decir, no, a mí beber por beber no me gusta. No, y quedaba después. Se iban al río a beber y yo llamaba a mis padres, venirme a buscar porque a mí esto no me gusta. Claro, ya desde pequeña te van diciendo, ¿no? Eres la rarita. De hecho, a mí en mi casa me lo decían. Es que eres la rarita. Claro, a día de hoy, con mi edad, les diría a todos aquellos, sí, soy la rarita. Gracias a Dios que soy la rarita. Todo el mundo deberíamos de ser más raritos. Todo el mundo deberíamos de seguir lo que se debe hacer por pensar, esto va conmigo, esto realmente me aporta algo, y hacer lo que realmente tú quieres hacer. Y en este último tiempo, bastante tiempo, he aprendido a florecer en mis silencios, he aprendido a que florecer, es decir, volver a nacer, no siempre es bonito, para nada, y que retirarse, como hice yo en abril, no es rendirse. Yo he recibido muchos mensajes, obviamente, y muchísimas gracias de todos vosotros preocupándoos
Y también me hacía mucha gracia porque muchos de ellos era, Sara, no lo dejes. No lo dejes, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Lo has dejado? Claro, obviamente, de aparecer a no aparecer, la gente estaba preocupada porque me hubiera rendido. Y os digo dos cosas. Una, si me hubiera rendido porque realmente esto no me gusta y me hubiera dedicado a otra cosa, no hubiera pasado nada. Y dos, retirarse no es rendirse. Retirarse es coger fuerzas, es pensar en ti, es florecer, es nacer y volver de la forma que tú quieres. Y eso te pasa con todo, o sea, te pasa con, yo qué sé, vas al gimnasio, lo que sea, por lo que sea, no va contigo, pero tú quieres hacer deporte. Pues a lo mejor no tienes que dejar una temporada porque a lo mejor no te gusta el gimnasio, te gusta hacer caminatas, o te gusta nadar, o te gusta, porque todo el mundo va al gimnasio y no tienes por qué hacerlo tú. ¿Me explico? O sea, al final, retirarse no es para nada rendirse. Y también aprendí que volver no siempre es épico. O sea, muchas veces decía, ay, ¿cómo va a ser mi vuelta? Tu vuelta va a ser normal, Sara, porque la gente tiene su vida, su día a día, y que tú vuelvas o no les va a cambiar la vida. O sea, volver es quedarse en casa, es muchas veces llorar, ponerte una música que te gusta y ponerte a bailar tú sola con tus amigas, volver, y otra vez se me ponen los pelos de punta, es conectar con esa niña. Yo he tenido que conectar con mi niña interior, y es cuando me he dado cuenta que era creativa. He visto los dibujos que hacía, se me había olvidado que yo sabía pintar, se me había olvidado que me encantaba bailar, se me había olvidado que yo de pequeña jugaba a vender. Se me había olvidado que yo de pequeña jugaba, claro, porque de aquellas, la única referencia yo que tenía de creador de contenido era lo que veía mi madre, Carlos Arguiñano, y yo jugaba en casa a hacer recetas y se lo explicaba a la gente como que alguien me estuviera grabando cuando no tan siquiera existía esto de la creación de contenidos. Entonces, es volver a esa niña. Es básicamente yo me perdí, me quemé y me escondí. Me escondí tanto que fijaros, lo que puede hacer la mente humana. Estaba claro que para mí crear era lo que me gustaba, ¿vale? Crear contenido es mi pasión. Pero de aquellas ni siquiera lo sabía, o sea, estuve tan perdida que no sabía ni qué se me daba bien. Yo veía a la gente y decía, joder, perdón por las palabrotas en este podcast, pero decía, jolín, qué guay, tiene una profesión y le gusta. Obviar a mi perro que está ahí con el pro vecino. Tiene una profesión, jolín, y le gusta, qué guay es saber, ¿no? Que se te da algo bien. Porque yo pensé que no se me daba nada bien. Llegué a pensar que estaba rota. En plan, soy realmente inútil, no se me da nada bien. Y en esa inutilidad que pensé que tenía, dije, vale, Sara, serás inútil, pero tienes que comer. Entonces, ¿qué vas a hacer para generar contenidos? Y tenía, para generar ingresos. Y tenía 1200 opciones. Porque hoy en día hay 1200 opciones. Muchas de ellas yo no las podía hacer porque estoy muy traumatizada, que ya os contaré más adelante, entonces muchas de ellas era inviable. Pero hubo una que tuve que aprender de cero, que es a crear canales automatizados, donde no sales tú, es unas imágenes con un narrador, la tuve que aprender de cero y fui capaz de aprenderla de cero y crear mis propios canales automatizados me escondí, para esconderme. Es decir, ahí estaba mi parte creativa, que me habían dicho que yo no era creativa y sí que era creativa, saliendo, escondida, para yo no salir, pero mi parte creativa tenía que salir. No sé si me estoy explicando. Es decir, o sea, dentro del mogollón mental de no sirvo para nada, estoy rota, ¿qué puedo hacer para generar ingresos? La opción más atractiva me pareció aprender una nueva profesión de cero, que era seguir creando contenido, pero sin aparecer yo. Entonces, me llegué a convencer que poner mi voz, mi cara, mi historia, era peligroso. O sea, era peligroso, me iban a pasar cosas horribles si pasaba eso, o sea, pero horribles, o sea, el mundo contra mí. Y ahora entiendo que todo eso era miedo y que aún dentro del miedo y cuando actuamos con miedo, sale nuestra alma diciendo, la creación de contenidos es tu papel. Porque estaba creando contenido, sin mostrarme yo. Pero lo estaba, o sea, aun cuando estaba más aterrada, con más ataques de ansiedad, con más miedo,
vi una oportunidad en la creación de contenidos. Sin mi cara, por supuesto, porque yo era el demonio. O sea, yo para mí era lo peor. Entonces era como, ¿tú qué tienes que aportar a la vida? Nada. Sin mi cara, pero era la creación de contenidos. Entonces, tenía miedo a brillar. Ese era mi mayor miedo, porque me habían dicho que era peligroso. Porque me habían dicho que con mi voz y con mi comunicación podía llegar a mucha gente y eso era muy peligroso. Yo me lo había creído. Y seguramente estáis pensando, pues qué idiota, sí. Pero revisa tu vida, de fijo que hay algo que te han dicho que no es para ti. Que tú en el fondo piensas que sí que es para ti y te lo has creído que no es para ti. Y te lo has creído. No, no eres buena en esto. Bueno, porque tú me lo digas. A mí me lo dijeron en mi carrera, me lo dijeron en el cole, me lo dijeron en publicidad y relaciones públicas. Me acuerdo ese profesor de creatividad, no eres creativa. Y tenía razón en cierta parte. Yo poner un anuncio en una revista con los elementos y tal, soy un desastre. Soy un desastre. Pero a la hora de ideas de vídeos, guiones, yo pienso en vídeo. O sea, por eso vuelvo en podcast y vuelvo en podcast con vídeo. O sea, ahí es donde es mi parte creativa. Pero muchas veces te dicen esto no, y a lo mejor es sí, eso sí, pero a mi forma. Y eso no lo olvidéis nunca. No dejéis que nadie os diga esto no, pero ni tú misma te digas eso no si nace desde dentro. Si estás pasando por un momento donde no sabes por dónde empezar, que sabes por dónde no empezar, que te sientes un desastre, que te sientes que todo está desordenado y es el caos absoluto, ¿vale? Solo quiero decirte esto. O sea, quiero que te vayas de este podcast con estas 3 ideas claras. Tu valor no depende de tu productividad. Tu luz no necesita permiso, no tienes que pedir permiso a nadie para brillar. Quien se sienta mal con tu luz, que se lo trabaje, ese no es tu problema. Tu proceso es sagrado, incluso si nadie lo ve, y tu ritmo es sagrado, porque tu proceso es sagrado, incluso si nadie lo ve. Tú sabes lo que estás trabajando. Y tú sabes en qué estás trabajando y tú sabes por lo que estás pasando. Y estas 3 ideas quiero que te las marques a fuego, porque son algo que a mí me ha costado mucho aprender y es algo que es muy necesario si tú quieres florecer, quieres hacer algo nuevo o salir de donde estás. Volver a ti no es tu destino, sino es un gesto, una decisión que tomas día a día, y a veces es tan simple como decidir, hoy me escucho, hoy me quedo conmigo, y eso es florecer. O sea, no es nada épico, no es leerse 30.200 libros de autoayuda, escuchar 2.200 podcasts, no, es tan sencillo como volver a ti. No es un destino, es un gesto diario, no es algo donde tengas que llegar, es algo que tienes que hacer día a día, y a veces es tan simple, acciones diarias como hoy me escucho, hoy me quedo conmigo, y eso es florecer. Y aquí vamos a terminar el episodio del podcast porque está mi perro dando en la puerta porque quiere entrar. Le tengo que poner un timbre a su altura para ver si quiere, cuando quiere el señor entrar. Y nada, simplemente muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escuchar este primer podcast que a lo mejor ha sido un poco cajón desastre, pero es lo que hay. Iremos mejorando o no, no lo sabemos, no, sí, intentaremos mejorar. Pero bueno, quería compartir este primer episodio de podcast y nada, muchísimas gracias por escucharlo, muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Este espacio quiero que sea un lugar para volver a nosotros mismos sin ruido, sin máscaras y sin prisas, cada uno con realmente su ritmo, y cada semana, bueno, pues os traeré una reflexión, una historia, un recordatorio, ¿vale? Porque no estás sola y porque mucha gente, bueno, pues estamos en el proceso de mejorar, ser mejores personas, estar más conectados a nosotros mismos y bueno, pues está bien y guay hacer una comunidad de esto. Y porque todos merecemos aprender el arte de florecer y estar con nosotros mismos en silencio. Así que si este episodio te ha tocado un poquitito el alma, ¿vale? Compártelo por YouTube, compártelo por Spotify si lo estás escuchando, por Instagram, lo que sea. Y si te apetece escribirme por Instagram, ya sabes que soy Sara Barriuso y cuéntame qué significa para ti volver a ti. Y nos vemos el próximo lunes. Jolín, se me pone la piel de gallina cada vez que lo digo. Nos vemos el próximo lunes en otro episodio de este podcast Renacida. Nos escuchamos pronto
y mientras tanto, vuelve a ti. Vuelve a ti. Ese es tu hogar. Ahí está todo. Nos vemos. ¡Hasta luego!